Bueno, hola, muy buenas noches, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad profesional en ginecología y obstetricia. Vamos a tocar un poco los temas de mala praxis y recomendaciones para profesionales. Entonces, los que vamos a presentar soy yo, Natalia Parra Sepúlveda y María José Jiménez Vaca. Entonces, Majo. Sí, bueno, buenas noches para todas las personas que nos acompañan en esta ocasión. Como les decía Natalia, para nosotros es un honor poder hablarles sobre la responsabilidad médica en el servicio de ginecología y obstetricia, porque estamos convencidas de que si nuestra atención como médicos, en este caso, se caracteriza por calidad, por empatía, por esforzarnos para no causar daño y por hacerle bien a nuestros pacientes, pues generamos un impacto positivo en el bienestar de todas nuestras pacientes. Entonces, nuestra ponencia, la verdad, es muy breve. Abordaremos varios conceptos de mala praxis, responsabilidad profesional, la violencia obstétrica y también la ley 2244 de 2022. También al final realizaremos un foro en el que queremos es que si ustedes desean pueden compartir sus experiencias, hacer recomendaciones, porque al fin y al cabo esto es una forma de aprender entre todos sobre el tema. Nuestro objetivo como tal, siempre tenemos ponencias de patologías en específico y queremos indagar más de esto, pero el día de hoy queremos es que nosotros comprendamos, implementemos en nuestra vida que al actuar con nuestros pacientes y entender que son seres humanos, que merecen una atención integral, que necesitan de nuestro respeto y empatía, pues pueden hacer que todo en las consultas mejores y que nuestros pacientes salgan de una mejor manera. Entonces vamos a iniciar con el término que es la mala praxis como tal. Ese término es anglosajón y antes lo que decían le decían mal practice y es un tratamiento malo o algo erróneo o negligente que le puede causar un daño, algún sufrimiento innecesario al paciente o llegar hasta la muerte. Eso está muy relacionado con nosotros, con lo que nosotros hacemos. Entonces puede ser porque fuimos un poco, ignoramos el tratamiento adecuado, tuvimos impericia, no seguimos las reglas establecidas o sin quererlo, pues obviamos algún paso, algún cosa fundamental y llegamos a generar algún daño. Entonces, para esto es muy importante que nos llevemos claro qué es el concepto de acto médico, entendido como es todo lo que nosotros hacemos tanto en el tratamiento, en las intervenciones, en el diagnóstico, en todos los pasos que pueden llegar a ser y que están bajo nuestra responsabilidad. Y que también ahorita actualmente se relaciona un poco con la investigación, entendida que vemos personas y pues a su salud. Entonces, este acto médico es una relación tanto entre el médico y el paciente en este caso, lo que hace que pues haya una remuneración económica y otros factores. Pero lo que siempre ha acompañado o distinguido nuestro acto médico ante la sociedad es que somos seres profesionales, que siempre tenemos una forma de ejecutarlo teniendo en cuenta métodos científicos, que no buscamos la improvisación y que además nuestro objetivo es curar o rehabilitar el paciente en este caso de la mejor manera. Y ya. Bueno, con respecto a la responsabilidad profesional, cuando hablamos de responsabilidad profesional, la debemos entender como tal, como la obligación que tenemos como profesionales, como médicos y como personal de salud con nuestros pacientes, de reparar las consecuencias de nuestros actos, omisiones y errores, tanto voluntarios como involuntarios, dentro de uno de estos ciertos límites contenidos en el ejercicio de la profesión. Los elementos que tenemos como tal en la responsabilidad médica y que todos como médicos debemos tener en cuenta es que tenemos una obligación preexistente con nuestros pacientes, las faltas médicas, ocasionar perjuicio y relación de causalidad entre la falta y el perjuicio que causamos a nuestro paciente. En este sentido, en el ámbito sanitario, no constituye un delito de imprudencia simplemente por el error científico ni el error diagnóstico, a menos que contribuya a una equivocación inexcusable. Esto quiere decir que como médicos tenemos el deber de conocer tanto las leyes que nos rigen a nosotros como las leyes de práctica o los reglamentos de práctica clínica que debemos aplicar a nuestros pacientes. Es decir, no es excusa que nosotros hayamos causado algún prejuicio a algún paciente, algún perjuicio a algún paciente, sabiendo que debemos tener conocimiento tanto de la ley como de nuestro conocimiento profesional y técnico sobre lo que debemos hacer, y mucho menos por actos que sean faltos de ética. Listo. Entonces, con respecto
Con respecto a la violencia obstétrica relacionada con el profesional, primero que todo, bueno, primero que todo, les voy a hablar acerca de este concepto que tenemos de violencia obstétrica. Como tal, no se tiene una definición respecto a qué es violencia obstétrica, y esto nos habla de que este tema es muy poco tocado entre los profesionales de la salud y se tiene muy poco en cuenta, dado que la mayoría de los artículos que buscamos y que encontramos, casi todos eran de Estados Unidos, y más que todo los que encontré eran más de España o de México. Y estos incluso en los antecedentes no refieren como que se hayan hecho estudios que tengan en cuenta esta problemática anteriormente. Entonces, dividí en varios, digamos, ítems en los que hay como más intervención del profesional relacionado con la mala praxis. Entonces, el primero es el falla de apoyo institucional. Estos datos los saqué de un estudio español en el que se tuvo un grupo de mujeres que habían tenido partos en un mismo hospital y se entrevistó a ellas sobre cómo les había parecido la experiencia, si sentían que habían tenido algún maltrato despectivo o alguna mala experiencia en el hospital. Entonces, las principales razones por las cuales las mujeres referían que habían tenido una mala experiencia era primero la falta de apoyo institucional. Entonces, tenemos que el 67.9% de las mujeres encuestadas sintieron que las instituciones sanitarias no promovieron sus derechos en salud materna. Es decir, que no recibieron información en anticoncepción, no se promovió la lactancia materna, no se estimuló, digamos, como que el vínculo entre el bebé y la madre apenas el nacimiento. Otro es respecto a la información, ya que el 45.9% no fue informada de los procedimientos realizados ni se le solicitó consentimiento. Es decir, que algunas tuvieron la percepción de que se les realizaron procedimientos que eran innecesarios o que fueron excesivamente dolorosos por demoras en la atención, por ejemplo, en medicamentos en aplicar medicamentos anestésicos, o que muchas veces no fueron necesarios o que les causaron más daño del que se pudo haber hecho si se hubiera tenido una buena praxis en el momento del parto. Las otras son críticas y trato despectivo. Es que el 34% reportó críticas irónicas y el 31% fue tratado con apodos infantiles. Entonces, dificultades para expresar sus preocupaciones. El 48% encontró imposible resolver sus dudas o expresar sus temores. Y esto es bastante importante y significativo, dado que tenemos que tener en cuenta que el parto es un momento bastante sensible y pesado emocionalmente para una mujer y muchas veces suele traer muchos miedos, muchas ansiedades, que nosotros tenemos el deber como médicos de tranquilizar a nuestras pacientes y resolverles sus dudas. Y el último es procedimientos innecesarios. El 44.4% percibe haber sido sometido a procedimientos dolorosos sin justificación o sin consentimiento, afectando un 83.4% en total. Esto sobre todo por la cesárea. Muchas mujeres consideraron que su cesárea fue innecesaria o que su parto fue inducido innecesariamente, simplemente como por acelerar la atención médica y acelerar el nacimiento del bebé. Entonces, las recomendaciones que tenemos principalmente para los profesionales es, primero, dar información a las pacientes, sobre todo lo que tengan dudas, consultar respecto a las dudas que tengan, informar sobre todos los procedimientos que se hagan y pedir consentimiento informado, estimular el vínculo entre la madre y el feto desde el nacimiento, dar asesorías en lactancia materna y, sobre todo, explicar, porque muchas veces las mujeres no entienden como mucho por lo que está pasando y explicar como por qué es necesario el procedimiento, qué riesgos tiene, eh, por qué es necesario, qué implicaciones tiene para ella y para el bebé. Esto nos garantiza mucho tanto la buena experiencia de la madre como disminuir los índices de mala praxis en las mujeres y sobre todo en las mujeres embarazadas. Bueno, entonces para terminar les voy a hablar un poco sobre la ley 2244-2022
¿Por qué es importante? Porque es la que nos rige literalmente como en todas las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, entonces voy a profundizar un poco. Entonces, el epígrafe de esta norma es que se reconocen todos los derechos de la mujer en embarazo, también en trabajo de parto, en posparto, se dictan las leyes y todo lo que tiene que estar constituido. También esta ley le llaman la ley de parto digno, respetado y humanizado. Entonces, esta ley así tiene varios artículos, como el título se los puse a su costado derecho, entonces les voy a hablar un poco en general de cada una y los mensajitos que deseo que se lleven para el día de hoy. Entonces, el objeto de la ley lo que busca o el enfoque es que reconoce y garantiza que las mujeres durante el embarazo, trabajo de parto, en el parto, en el posparto y si llega a haber un duelo gestacional, tienen la libertad de poder decidir sobre lo que quieren en cuanto a su trabajo previo, posterior, las consecuencias de lo que pueden llegar a pasar de sus decisiones y a la vez tienen que todo lo que se les haga con respeto para que se reconozca y se garanticen también los derechos del recién nacido. Luego el ámbito de aplicación pues está relacionado en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que cada uno de los territorios, departamentos y municipios tienen un enfoque diferencial debido a la población que está ahí. El tercero, que son las definiciones, bueno, nos presentan varias, como que es una cesárea humanizada, el duelo gestacional. Los enfoques, o lo que me parece relevante, es que menciona el enfoque diferencial, porque reconoce que hay algunas mujeres que pertenecen a un grupo especial y que necesitan unas acciones, programas o proyectos que se adapten a sus necesidades, a sus determinantes sociales de la salud y que a la vez se les sea tratado con igualdad, con equidad y con no discriminación, como todas las personas merecemos en este mundo. Y la otra cosa que mencione que me llama la atención es el plan de parto. Y es que las mujeres tienen el derecho a decidir cómo quieren que sea manejado todo su trabajo de parto, posparto, sus necesidades, sus preferencias y las expectativas que tiene, para que nosotros como agentes de salud respondamos a sus necesidades y les ayudemos a cumplirlo como tal. Entonces, vamos a ver luego el artículo número 4, que en este caso habla de los derechos de las mujeres. Entonces, aquí sí va a ser un poquito más largo los mensajes que quiero que se lleven porque son varios. Entonces, inicialmente, lo que toda mujer tiene derecho es a que se sea una atención integral, entendida como un componente de no solamente ver una patología o lo que le está pasando, sino que todas sus necesidades corporales sean respondidas, de que sea adecuadas, de que sea oportuna, de que sea eficiente, de que esto responda a sus creencias y sus valores, porque puede ser que ella sencillamente no quiera cesárea, sino quiera un parto natural por sus creencias que vienen. También que nosotros la tratemos con respeto, no la discriminemos, que le protegemos su derecho a la intimidad, también a la confidencialidad en este caso, y que ninguna persona o que no reciba un trato cruel, inhumano o algo que la haga sentir pues degradada en ese momento. También que es un sujeto que tiene derechos, que debemos protegerla en cualquier momento, a que nosotros de una forma acertada le comuniquemos lo que está pasando, que ella entienda el procedimiento, entienda cómo las complicaciones y todo esto teniendo en cuenta claramente sus costumbres. También toda la información previa al proceso, también que no haya afectación en cuanto que por una barrera administrativa como autorizaciones o toda esta parte de las EPS y IPS, pues no lleguemos a atenderla por eso mismo, sino que se le brinde el derecho o la atención a salud, porque el derecho a salud es en Colombia. También hay una cosa que mencioné y es que se puede haber un curso de preparación para la gestación, casi está todos los controles prenatales que hemos hablado de que la evidencia científica nos aporta que debemos llevarlos a hacer y cumplir con estos tiempos necesarios y que además pues sea informada de todos los procedimientos que pueden llegar a realizarle. Estos incluyen el tacto vaginal, el monitoreo fetal, digamos que si quiere algún movimiento corporal o alguna posición vertical, durante el trabajo de parto para facilitarle las cosas, si quiere un método no farmacológico o si lo quiere, o explicarle también lo de pujar y esa sensación, pues que ya es como en las fases finales y que pueden llegar a necesitar también ayuda, que puede permanecer con su hijo en el momento del nacimiento para generar ese contacto de piel, que también pues que su esposo o su acompañante pues quiere estar con ella también puede llegar a hacerlo, y todas estas cosas que son muy importantes que la persona conozca que tiene como derechos como tal. En cuanto a los deberes, están más relacionados con otra ley, que es la ley 1751 del 2015, y son como que las personas o la mujer, si en este caso no desea aceptar nuestras recomendaciones o no desea recibir un procedimiento como tal, pues lo haga por medio de un consentimiento informado de rechazo o disentimiento, pues para que quede informado. También luego está la integralidad en la atención, entonces es lo que les decía, buscar y evaluar si el parto es de bajo o alto riesgo, también mirar la atención del recién nacido en dónde se puede hacer, que sea algo interdisciplinario,
que haya todos los insumos tecnológicos, que el lugar donde esté en buen estado y todo lo que se le pueda como ofrecer a nuestra paciente, en este caso, para que sea en las mejores condiciones. Luego están los derechos del recién nacido, que es también que se trate de forma respetuosa y digna, que se le haga el registro se escriba en el registro civil, que se reciba todos los cuidados, el corte del cordón umbilical sea oportuno, que pues no sea separado pues, si no tiene ninguna patología de base de su madre para que pueda estar con ella y en esos términos generales. Luego hablamos de las obligaciones del Estado y es que el Ministerio de Salud y Protección Social debe promover y garantizar que todos los actores o todas las personal de salud estemos bien formados y capacitados para poder atender a las mujeres, que también pues haya un plan estratégico, que las leyes las cobijan, que las guías de práctica clínica estén actualizadas. Y que se entienda, esto se acompaña con la capacitación que decíamos ahí. También el ministerio en esta ley promueve también la capacitación de las parteras, porque pues también toda la parte tradicional de nuestras creencias están muy marcadas en nuestro país y son importantes hacerlas o formalizarlas o que se respeten sus creencias, sus formas de hacerlos, pero que se compaginen con nuestra forma que puede llegar a ser un poco más segura en algunas ocasiones. Y por último, pues habla de las sanciones, que son ese incumplimiento a todas las cosas que les acabo de mencionar y cómo pueden llegar a responder o no las personas. Sé que es una ley bastante larga, pero esos son como los apuntos más relevantes que debemos tener presentes como en cada momento que lleguemos a atender a nuestra gestante en parto o en el estado de posparto en este caso. Entonces, bueno, nosotros ya con Natalia les comentamos lo que queríamos dejarles el día de hoy. Entonces queremos saber si alguien tiene algo que comentarles, alguna experiencia o algo que decir. Hola chicas, buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, digamos que el tema es un tema diferente, pues me parece muy interesante la propuesta porque hablar de esto no, digamos, no es fácil. Y no es fácil porque no solamente porque no nos gusta tocar el tema siendo muy honestos, sino adicionalmente porque pues no es un tema del que se habla mucho tampoco. Yo le decía a María José cuando me propuso el tema que intentáramos enfocar el tema más que en relación al tema de violencia obstétrica, al parto humanizado, porque cuando nosotros entendemos qué es lo que debemos hacer, intuimos qué es lo que no debemos hacer. Y ahorita violencia obstétrica son muchas cosas que se han venido cambiando culturalmente en relación a la atención del parto, cuando hablamos de la atención obstétrica, y frente a muchas otras cosas que hacen parte de la atención médica per se. Es por eso que digamos que la primera parte de nuestra atención como médicos es la humanización, la empatía, es decir, tratar a los demás como a mí me gustaría que me trataran, tratar a los demás como a mí me gustaría que mi mamá, mi hermana, mi tía, mi prima las trataran como primera instancia. Y pues desgraciadamente si a una persona no le enseñaron valores en la casa, pues no puede pretender venir a los 28 años que tengo yo que me voy a graduar de ginecóloga a enseñarle como valores que no le enseñaron en su casa. Y la otra parte es toda esa parte como harta a la cual vamos a estar expuestos nosotros como médicos, que es la parte de las demandas y la parte legal. Digamos que ahorita a ustedes es muy normal que estén en una clínica y les llegue un correo o se encuentren a alguien afuera de la clínica que les pregunte, venga, ¿cómo se sintió atendido? Si no se sintió bien atendido, nosotros le ayudamos a poner su demanda. Y eso pasa muy seguido, hay demandas que uno pues no entiende muy bien y hay cosas en las que así como a los médicos uno no les puede enseñar valores, pues a los pacientes tampoco. Entonces, en el aspecto médico-legal, el consentimiento informado y la historia clínica son fundamentales. Todo lo que hemos venido discutiendo en relación a, venga, haga una buena anamnesis, anote todo completo.
incluyendo, por ejemplo, entonces, ¿qué hace parte de una buena práctica? Presentarse, explicarle a la paciente a usted qué cargo tiene, por ejemplo, en el caso de ustedes que son estudiantes, los internos, nosotros como residentes. Mire, yo soy residente, los pacientes tienen que saber que somos personal en formación, explicarles claramente qué se va a hacer. En la atención ginecológica nosotros estamos expuestos a tener que hacer ciertos procedimientos que involucran pues partes muy sensibles como el cuerpo de la mujer, como lo es el tacto vaginal. Y yo sé que han escuchado experiencias de profesionales en donde dicen, no, pero es que, y me tocó y me hizo tacto vaginal y no era necesario. Entonces, pues no solamente por nuestra parte limitar estas prácticas cuando realmente es necesario, sino también explicarles a las pacientes para que entiendan la importancia del por qué se hace. Y todo dejarlo anotado en la historia clínica. Entonces, previa autorización de la paciente se realiza tacto vaginal, pero entonces eso debe quedar así. Yo me acuerdo que cuando trabajaban con subsidio como médico general, para poder hacer un tacto vaginal había que hacer un formato de consentimiento informado y las pacientes tenían que firmar y si ellas no firmaban, yo no podía hacer el tacto vaginal. Me parece que esas cosas ya son como demasiado extremistas porque hacen parte de la práctica médica per se, no son un procedimiento pues invasivo, digamos que como procedimiento, sino que hace parte del examen físico, pero entonces siempre dejar todo anotado en la historia clínica pues nos va a ayudar demasiado. En relación a la parte de la atención humanizada del trabajo de parto, lo que busca la ley, digamos, del parto humanizado es tratar de poder juntar esas creencias personales, culturales, sociales, con lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Y es que debemos aceptar que pues para nosotros es más fácil atender un parto en decúbito supino en posición ginecológica, porque es lo que a nosotros nos enseñaron y básicamente es lo más sencillo, pues porque usted tiene la paciente ahí y no tiene que haber alguien vigilando que no se vaya a caer si es que quiere tener un parto en cuclillas o quiere tener un parto en vertical, y a uno no le enseñan a atender eso. Y si ustedes miran incluso la evidencia, van a ver que las pacientes se desgarran menos, tienen menos complicaciones y menos daño del piso pélvico y demás. Más sin embargo, pues eso no significa que sea algo tan fácil de poner en práctica, ni que tengamos la instrucción para eso, pero eso no significa que no tengan el derecho a acceder a este tipo como de derechos, porque hace parte de su individualidad escoger cómo les gustaría tener su parto. Entonces, miren que no solamente es en la atención obstétrica, a la que obviamente el parto humanizado acoge cosas que ya existen, que hacen incluso parte de la 3280 como los controles prenatales, sino tantas creencias, digamos, ancestrales como el hecho de entregarles la placenta después del parto, y que ellos pues decidan qué quieren hacer. Hay cosas que uno dice, bueno, a ver, que yo no quiero cesárea, que yo quiero un parto vaginal porque es lo mejor, pero venga, su bebé tiene sufrimiento fetal agudo, la monitoría no está bien, digamos que hay criterios para pasar la cesárea y ya las pacientes se enfrascan tanto a veces como en su plan de parto y demás que no comprenden razones. Y aquí es donde es como tan importante la comunicación que nosotros establezcamos con nuestros pacientes, el lenguaje que nosotros utilicemos y la actitud con la cual lo hagamos. Yo creo que yo nunca he tenido un problema con una paciente, a menos de que de verdad yo diga, no, ya la comunicación médico-paciente acá se pierde. Y pienso que también no solamente va de nosotros hacia los pacientes, digamos, en relación al respeto y la atención, digamos, digna durante su atención médica, sino que también tiene que haber una contraparte, como todo en esta vida. Cuando hay derechos, también hay deberes. Entonces, pues el hecho de que a mí una paciente no me tiene por qué pegar, a mí una paciente no me tiene por qué pellizcar, a mí unos familiares no me tienen por qué grabar si yo no doy su consentimiento. Entonces, todas esas cosas son como temas muy minuciosos. Está muy chévere, digamos, que hayamos revisado la ley de parto humanizado. Para los que no lo conocían, existe. Que lo pongamos en práctica en una mayor o menor medida, pues digamos que eso ya depende de cada profesional y del sitio donde uno esté trabajando. Pues porque hay algunas posibilidades en algunos sitios, mientras que en otros no. Yo no puedo comparar la atención de un parto en la clínica Palermo, que básicamente son cubículos uno al lado del otro, con una señora viéndose con la otra, a compararla con una atención
de un parto en la Clínica Colina, donde cada mamá tiene su habitación, tiene su espacio, puede tener su bebé ahí mismo en la cama, porque es una, es una sala TPR, que pues en sala de partos para los que ya rotaron por allá, pues el salas TPR ya es un decir, porque las salas TPR es el poder tener el parto, toda la atención de trabajo de parto en esa misma habitación, dando una atención pues como muy individualizada. Y ahorita ya eso no se puede hacer así por diferentes avales en relación a la secretaría. Entonces, miren que hay muchas cosas que interfieren en cómo nosotros atendemos a los pacientes, pero desde nuestra práctica profesional, poner el pequeño granito de arena de, oiga, hola, ¿cómo está? Mi nombre es tal, soy estudiante, soy residente, voy a hacerle esto, voy a hacerlo en tacto vaginal, o sea, algo como tan íntimo que la otra persona ni siquiera sepa quién tiene al lado, me parece gravísimo. Entonces, digamos que yo siempre soy muy insistente en ese, la parte práctica, quirúrgica, académica, uno la gana, pero desgraciadamente la parte humana, la parte en relación como a la parte de valores de cada uno, pues es algo muy difícil como enseñarle a las otras personas, pero sí se puede exigir. Sí se puede exigir de nosotros grandes con ustedes que son más chiquitos en relación, yo no hablo de jerarquía, las jerarquías no me gustan, pero me refiero en el proceso académico en el que nos encontramos y de la misma forma cuando ustedes sean internos, cuando ustedes sean residentes enseñarles a sus menores, digamos, a las personas que tienen detrás de ustedes en el ámbito académico, pues digamos como esas cosas de buena práctica. Es algo que se pasa de generación en generación. Esa era como la intervención, y como la reflexión que les quería dejar el día de hoy. De verdad, muchas gracias por la charla, estuvo muy chévere. Muchas gracias, doctora Juliet. Listo. Entonces, eso era. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, no hay manos levantadas ni nada. Pues esta fue la biografía que tuvimos en cuenta. Y ya, muchas gracias por toda la atención. Por favor, las personas del grupo. Bueno, les comento. Con las secretarias revisamos toda la parte de las asistencias, entonces los felicito, han asistido muy cumplidos. Bueno, va a haber un cambio y es que nuestra vicepresidenta académica Alejandra Rojas pues decidió cambiar otro rumbo, entonces ya no va a pertenecer al grupo. Entonces las personas que estén interesadas en asumir el cargo, por favor me envían su como perfil, su hoja de vida, como quieran llamarlo, sus propuestas, porque deberían ser vicepresidentes académicos y el comité, en la mesa directiva, decidimos entonces quién. De todos modos, nuestra interna, la doctora Natalia Sánchez, está también como la otra vicepresidenta académica de apoyo. Otra cosa que quería comentarles, y es que estuvimos hablando de los presidentes de los grupos de interés, y las personas no pueden pertenecer a dos grupos de interés, solamente pueden permanecer a uno. Entonces, si hay alguna persona aquí que cumpla esos, que esté en dos grupos, por favor decida con cuál grupo se desea quedar y si no, pues genere el proceso, pues porque dentro de los estatutos de nuestros grupos no se puede. Y de resto, la otra semana ya empezamos con el otro módulo de patologías y ya, muchas gracias por asistir el día de hoy y espero que tengan un buen corte académico y ya. Entonces nos quedamos para que las secretarias llamen a la asistencia. Muy buenas noches, gracias. Majo, pues con Natalia estábamos mirando y pues ya se tomó como tal la lista de los participantes de Teams, entonces no vamos a llamar a lista, pues ya lo marcamos, pues porque igual no asistieron así como muchos, entonces pues ahí ya nos dimos cuenta de quién asistió y quién no. Listo, Sofi, perfecto, muchísimas gracias. Que
Que descansen, feliz noche. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Nicole, ¿te escuchamos? Sofía, qué pena. Es que yo estaba desde otro celular. Yo le dije a Majo, entonces no sé si Sí. Ah, sí, tranqui, yo también estaba cuando tú le dijiste eso, entonces tranqui, que a ti sí te puse. Ah, vale. Gracias. Que tengan buena noche. Igualmente, Dale, Nico, cuídate mucho. luego.